Tuvimos la oportunidad de entrevistar al experto en economía Ignacio Ibarra López, donde abordamos diferentes temas que han dejado la pandemia en la economía mexicana, pero también sobre la perspectiva de la relación con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como de la recuperación que todos los países deberán manejar a partir de este momento. Así que aquí les presentamos esta nota especial. Amigos de B Noticias, estamos en este momento con el doctor Ignacio Ibarra, a quien agradezco su presencia. Buenas tardes, ¿cómo estás, César? Gracias por la invitación. Vamos a dar un pequeño preámbulo de todo el bagaje que contiene usted. Actualmente es director de la carrera de Economía de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno en la región Centro-Sur en Campus Puebla Tecnológico de Monterrey. Su línea de investigación está situada en la economía financiera, economía pública y también políticas públicas. Muy importante, utilizando técnicas de Big Data y Machine Learning. Ha realizado trabajos de consultoría en materia de políticas públicas, principalmente en evaluación de programas sociales, como el programa Escuelas de Tiempo Completo y el programa PESA-FAO. En 2013 diseñó la estrategia integral para el combate de la pobreza en Puebla. En 2017 obtuvo el segundo lugar del tercer Premio Nacional de Investigación, Impulso al Desarrollo de las Finanzas Públicas Estatales, otorgado por la PwC. Interacciones y la UNAM. En octubre de 2017 participó como asesor en temas de estadística para el Grupo Técnico de la Canasta Básica de Alimentos para la Comisión Centroamericana de Estadísticas del Sistema de Integración Centroamericana. En 2019 y 2020 ha trabajado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el desarrollo de un análisis sobre las trayectorias financieras en México. Está a cargo de la iniciativa Laboratorio de Datos del Departamento de Economía de la región Centro-Sur del Tecnológico de Monterrey y a la fecha ha publicado 19 artículos indizados, varios capítulos de libro y un libro. Doctor Ignacio, qué placer y muchas gracias. Al contrario. Vamos a iniciar con esta plática que por supuesto es un tema complicado, el tema económico en México. ¿Cuál ha sido el impacto económico que dejó el año pasado la pandemia y cuál se prevé que sea el escenario para este año en la economía mexicana? Hay que recordar que lo que hemos atravesado como mundo, ya ni siquiera solamente México, la pandemia atacó a pues prácticamente todas las economías del mundo. Es un proceso en el cual hubo una contracción económica importante, hubo una caída en el Producto Interno Bruto que, por ejemplo, en Estados Unidos registró hasta el 30%, en México ha registrado por encima del 20%, y que si bien existió posteriormente una recuperación, esta recuperación nuevamente no sigue un proceso ascendente debido a que hay un rebrote en los últimos meses, ¿no? Entonces, en particular, se debe a un fenómeno climatológico. Hay que recordar que también la pandemia comienza, digamos, el proceso de distancia social, el proceso de combate a nivel mundial a partir de marzo, casi entrando a abril, donde teníamos un clima un poco más caluroso. Y actualmente, pues que hace frío, se ha recrudecido, ha tenido un segundo brote que ha sido, muy fuerte para todas las economías del mundo. Probablemente en este nuevo trimestre, los datos que arrojen, como ya ha ocurrido en Estados Unidos, pero ahora los datos para México indiquen que pues, hay una caída nuevamente, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente no se ha podido generar esta recuperación económica que se buscaba. Sí hubo un proceso de incremento en la actividad económica después de esta caída importante que se tuvo, pero no alcanza para recuperar siquiera lo que se tenía en 2019, ¿no? Esa es la realidad. En México, ¿qué sectores rigen la actividad económica, pero también cómo se esperaría la recuperación de estos? Bueno, hay que recordar que México es un país que ya desde hace algunos años se ha terciarizado, es decir, la mayor aportación al Producto Interno Bruto se da por el lado del sector de servicios. Entonces, si nosotros tomamos los tres principales sectores, que son la parte del sector primario, la producción de bienes e insumos básicos, luego tenemos el sector industrial, que sería el segundo sector, en el cual pues, se transforman estos insumos y se generan productos de consumo. Y luego ya al final el sector servicios,
la mayor parte del valor agregado se concentra en el sector servicios. Y hay que decir que gran parte de este efecto negativo precisamente se da porque sectores como el turismo, como la preparación de alimentos y bebidas, hospedaje, todo lo que tiene que ver con actividades financieras, etcétera, pues se vino para abajo. Y esta pandemia pues, afectó dramáticamente esta área de la economía, ¿no? Si bien es cierto que México no ha dejado de recibir turistas a lo largo de todo el año y que actualmente pues se puede observar con los datos de Banco de México que ha habido un flujo incluso de divisas, de dólares en particular, hacia el país, lo cual indica que hay un movimiento turístico. La realidad es que se ha disminuido, ¿no? No son los volúmenes que teníamos hace un año, difícilmente se van a regresar en el corto plazo a esa cantidad de transacciones y también pues decir que si bien el turismo extranjero es importante, pues el turismo nacional también se ha deprimido, ¿no? No se diga la parte de preparación de alimentos y bebidas, porque si bien algunos restaurantes, algunos lugares donde se venden estos alimentos lograron acceder a la economía digital, es decir, a poder ofertar sus productos a través de una plataforma virtual, actualmente hay otros que no tienen esa fortuna. Entonces se les ha complicado un poco más. Vemos que han cerrado incluso lugares emblemáticos en diferentes ciudades, ¿no? Que representaban restaurantes o lugares de reunión importantes. Y bueno, la gran incógnita es si será posible en el corto o incluso el mediano plazo, pues que estos lugares puedan recuperarse y que la parte que tiene que ver con servicios pueda volver a tener el dinamismo que tenía en 2019, ¿no? Esa pregunta me interesó y me intrigó un tanto porque menciona usted precisamente la adaptación de algunos negocios. ¿Cuál existe un tipo de brecha tecnológica, de deficiencia e incluso digital para México o sus negocios en particular que haya hecho que esta transición fuera más complicada a comparación de algunas otras empresas de otros países o de algunos otros sistemas? El tema de la economía digital también implica una brecha. Entonces decíamos que en el país hay varias brechas, ¿no? Por ejemplo, una brecha educativa que ahora se observó en términos de aquellas personas que pudieron continuar su educación de manera interactiva a través de plataformas virtuales. Una brecha que tiene que ver con el género, en términos de lo que ya sabemos tradicionalmente y desafortunadamente en México, que pues las mujeres tienden a tener un salario más bajo y además a participar en menos actividades, digamos, por una postura machista en muchos casos. Pero adicionalmente a estas brechas, hay que sumar actualmente una brecha que tiene que ver con el tema de la capacidad que tienen las personas para participar en los mercados digitales. Es decir, para que tú puedas comprar un producto que se pueda considerar como en línea, tú necesitas forzosamente una tarjeta de débito o de crédito. Entonces, lo que vino a arrojar esta pandemia, esta situación, la coyuntura, es que habemos muchas mexicanas y mexicanos que no tenemos ese acceso o que no tienen ese acceso. Y en ese sentido, pues están, digamos, incapacitadas o incapacitados para poder comprar en línea y eso implica pues un enorme déficit, ¿no? Muchos productos, por ejemplo, en particular los cubrebocas, en particular el tema de los oxímetros, algunos elementos, por ejemplo, para medir la temperatura, tenían precios más bajos, por ejemplo, en mercados en línea. Entonces, si una persona no tenía el acceso de una cuenta bancaria, no podía comprarlo, ¿no? A través de alguna plataforma digital. Y eso implica algo muy importante, que es el hecho de que México, al final del día, no tiene una apertura en términos financieros a todos los mexicanos y mexicanas, ¿no? Entonces, ahí hay un dato que lo refuerza, que es la encuesta nacional de inclusión financiera, la del año 2018, que es la última edición, que nos dice más o menos que el 50% de la población sí posee un producto o servicio financiero con estas características, pero el otro 50% no. Y luego es más grave porque si uno observa la distribución de acuerdo a si la persona vive en un lugar rural o en un lugar urbano, pues el porcentaje es menor cuando la persona vive en un lugar rural y todavía menor
desafortunadamente, si la persona es mujer, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia ha venido también a exhibir una de las desigualdades, digamos, de estas brechas que he mencionado adicional, que quizás se veía, pero ahora queda muy clara, que es el acceso a mercados digitales, ¿no? A economías virtuales. Entonces, en ese sentido, pues hay algunas empresas que lo han logrado aprovechar, hay otras que no han podido. También depende mucho de las características económicas locales, ¿no? Por ejemplo, lugares donde el efectivo era un medio o era el medio más importante, pues van a tener un obstáculo adicional para poder digitalizar muchos servicios, ¿no? En cambio, lugares donde ya hay una mayor posibilidad de comprar a través de dinero virtual, hacer transacciones, por ejemplo, con la plataforma de Banco de México, con CODI, pues bueno, van a tener este mecanismo de manera más sencilla. Entonces, pues sí hay una enorme diferencia. Y nada más un ejemplo, así muy rápido. Ahora que el sector financiero también tuvo que ir parando un poco sus actividades, tú observabas muchas sucursales bancarias con colas. Sin embargo, había personas que podían hacer sus transacciones a través de una computadora, ¿no? Ahí es nuevamente un ejemplo de la inequidad que puede existir, de la desigualdad, digamos, ahora en términos financieros, ¿no? Sí, sin duda forma parte importante de todo cómo se ha llevado el inicio de esta pandemia y los distintos pasos y desarrollos de la misma. En otro tema, doctor, me gustaría preguntarle, ya con la reciente llegada del ya, se puede decir, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿cómo se esperaría la relación bilateral con México? Sabemos que es un tema también importante de cuidar y echarle un ojo. Bueno, mira, aquí al respecto, en algunas otras intervenciones yo lo he comentado, México y Estados Unidos tienen una relación histórica. Incluso hay colegas que han modelado esta relación y han encontrado que es una relación pues que no es solamente de hace 20, 30 años, es una relación histórica. Prácticamente yo pienso desde que se constituyen como países independientes, ¿no? Y aquí hay un tema muy importante que es el hecho del Tratado de Libre Comercio. Ahora el TEMEC, antes NAFTA. Es una forma de integrar economías que permite a los países que participan pues intercambiar aquellos productos que se requieren, ser más competitivos, pero adicionalmente ya representa un medio de generar economía. Lo que te quiero decir es, la producción automotriz, que es un elemento fundamental para Estados Unidos, está integrada a procesos productivos de México. Y al mismo tiempo la manufactura mexicana está integrada con estos procesos principalmente relacionados con la industria automotriz. Si no entendemos esta relación tan simple, esta primera relación, no nos daremos cuenta de que pues ya realmente si le va bien a Estados Unidos, nos va bien a nosotros. Por esa razón es que cada que Estados Unidos cae en la producción, en particular la producción manufacturera, hay una caída importante para México. Y obviamente cuando suben en Estados Unidos, pues esperaría también un incremento en México, ¿no? Ha habido momentos donde eso no se da, hay diferentes razones también que han impedido que se dé esta situación, pero generalmente es algo que se esperaría, ¿no? Lo segundo es que México y Estados Unidos también tienen una relación muy importante en términos de la frontera como tal. Es una de las fronteras más grandes entre dos países, pero adicionalmente es grande no por el territorio, sino por el volumen de personas, de bienes que se mueven todos los días. O sea, es una frontera que en determinado momento puede generar una cantidad tal de transacciones que es prácticamente imposible cerrarla, ¿no? Un tema importante es la migración y nosotros lo pudimos ver acá en el país porque algunas personas dicen, pese a que hay COVID, pese a que se dio la pandemia, las remesas subieron, ¿no? La pregunta es por qué suben, ¿no? Uno pensaría que deberían de disminuir y la realidad es que suben porque hay muchos programas en Estados Unidos de protección al empleo que terminan favoreciendo a las personas que son migrantes de procedencia mexicana, ya sea de primera, de tercera generación, que ahora gozaron de estos beneficios y en lugar de gastarse ese dinero en Estados Unidos, prefirieron
gran parte de esos recursos, mandarlos a México, ¿no? Y así igual podemos identificar que ocurrió una lógica similar con los ahorros. Personas que habían ahorrado observan que su familia en México empieza a atravesar por problemas y decide pues mandar el recurso, ¿no? Entonces, estas dos variables hacen que la relación entre Estados Unidos y México sea un tema importante. Y ahora que llega Biden, fíjate que hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. La primera, que uno de sus primeros decretos es precisamente quitar el muro, ¿no? Mandar una señal muy clara de que la política migratoria en Estados Unidos es muy diferente a lo que se venía haciendo desde hace 4 años. La segunda es que quizás lo han comentado un poco, pero sí hay que darle su justa dimensión. Pone un busto de César Chávez, que es un agricultor de origen mexicoamericano, es decir, representa finalmente este proceso migratorio en el cual alguien de origen mexicano pues ya adquiere también la nacionalidad estadounidense y lo pone junto a la fotografía de su familia, ¿no? Ahí están sus hijos, está su esposa, y pone ese busto ahí en la oficina oval. Eso a mí me llama mucho la atención, porque lo que está diciendo es la política migratoria va a ser diferente. Entonces, esas señales, obviamente acompañadas también de los otros decretos que ha mandado sobre regresar al Acuerdo de París, tener una relación más cordial, adicionalmente continuar la protección del empleo, pues mandan señales positivas, digamos, para la relación entre Estados Unidos y México, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Muy atinado el comentario. Por último, me gustaría preguntarle la incertidumbre de todas las personas en cuanto a las decisiones que el gobierno mexicano tome, ¿cuáles afectarían o mejorarían a la economía, ya sea en el corto o en el mediano plazo? ¿Qué podría comentarnos? Bueno, mira, aquí la realidad es esta. En la medida en que la vacuna llegue a cada vez más personas, no solamente en México, sino a nivel mundial, esta pandemia pues va a encontrar más difícil su difusión. O sea, el verdadero problema es que la humanidad está en una lucha contra reloj de poder erradicar esta situación y de poder erradicarla de manera rápida. La gran preocupación que se tiene a nivel mundial es la de una posible mutación, es decir, que una vez que ya se haya vacunado a cierta cantidad de personas, prevalezca el agente que permite el contagio y que, por lo tanto, existe una mutación que impida a la vacuna tener efectividad o que impida a alguna de las vacunas continuar con ese nivel de efectividad. Entonces, digamos, en un escenario optimista, yo lo que esperaría es que se pudiera generar esa producción de vacunas, que se pudiera realmente favorecer los procesos logísticos para vacunar a cada vez más personas, extender esto a nivel mundial, y eso va a permitir, en consonancia con también otras políticas económicas que tienen que ver, bueno, y políticas de distanciamiento social y de uso responsable de todas las medidas que nos han recomendado, pues reactivar la economía, ¿no? El grave problema en estos momentos es cómo reactivamos la economía. Hay apoyos que se han destinado, pero los apoyos no son eternos, requieren de impuestos y nos urge en determinado momento regresar a generar este ciclo circular de la economía, ¿no? Que la gente pueda volver a gastar, que pueda volver a acceder a créditos, que tenga los mecanismos para ir regresando paulatinamente a la nueva normalidad. Y la realidad es que eso depende en gran medida de la efectividad y de la política que se haga a nivel mundial sobre la distribución de las vacunas. Entonces, bueno, yo solo quisiera dejar aquí indicado que pues es un momento histórico. La humanidad ya ha atravesado por este tipo de situaciones. Esperemos que todas las personas, hombres y mujeres que guían a las diferentes economías del mundo, pues puedan encontrar los caminos para resolver esta terrible situación. Y pues desde el lado de los ciudadanos y ciudadanas, pues hacer lo que nos toca, ¿no? Que es cumplir con estas normas, apoyar en lo que se pueda a nuestras sociedades y, bueno, principalmente dejar a un lado los pensamientos egoístas y tratar de buscar
una salida en pro, pues, de todos nosotros y nosotras, ¿no? Esa sería, digamos, más que una prospectiva, pues un deseo, ¿no? De tu servidor. Doctor, muchas gracias. Con esto alcanzamos a cubrir nuestra agenda de preguntas con usted. Le agradezco muchísimo su tiempo para dar este comunicado, esta información que es valiosa para toda la sociedad. Realmente es un problema que ha quejado internacionalmente a todos. Entonces, doctor, le agradezco mucho de antemano. No, al contrario, gracias a ti por la invitación.